Aquella noche en Bilbao, cuando subí al tranvía casi vacío, una mano helada me cubrió la boca antes de que pudiera acomodarme. Mi nieto Adrián, con apenas 10 años, asomó su carita desde el asiento trasero y susurró con un hilo de voz quebrado: «Abuela, por favor no digas nada, nos están escuchando». Un escalofrío recorrió mi espalda. Afuera la llovizna empañaba las ventanas y las farolas lanzaban destellos amarillentos sobre el empedrado mojado. Eran casi las 23:30 horas y el tranvía avanzaba lento envuelto en un silencio espeso. Tomé asiento con cuidado, intentando sonreír para tranquilizarlo, aunque mi corazón golpeaba con fuerza. Mis manos, curtidas por 66 inviernos, temblaban al rozar el frío metal del pasamanos. «Adrián, hijo, me has dado un susto tremendo», murmuré apenas audible. «¿Qué pasa?». Él agachó la cabeza y con su dedo señaló las ventanas encendidas del archivo municipal. Algunas seguían iluminadas como ojos vigilantes en la oscuridad. Me incliné para poder escuchar sus palabras. Los oí, abuela, a mamá, y a ese hombre del despacho susurró. Decían que mañana te harán firmar unos papeles y que después te echarán de casa, que te quedarás sin nada. Sentí como si el mundo se detuviera. Verónica, mi nuera, a quien había querido como a una hija, ¿podía traicionarme así? Recordé su sonrisa dulce en la comida de esta tarde, cuando me llamó ama madre en euskera con tanto cariño. Ahora entendía que todo había sido una farsa calculada. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas y el temblor en mi voz. Adrián apretó mi mano con fuerza, buscando en mí la seguridad que necesitaba. No podía permitir que su miedo creciera. Si yo me derrumbaba, lo asustaría aún más. Observé de nuevo las ventanas del archivo municipal. Las luces parecían parpadear, burlonas, testigos mudos de la conspiración. Supe que no debía actuar con rabia. Necesitaba calma, pensar bien y prepararme. Abracé a Adrián estrechándolo contra mi pecho. Sentí su corazón latiendo rápido como un pajarillo asustado. «Gracias por confiar en mí, cielo», le susurré al oído. «No dejaremos que nadie nos quite lo que es nuestro». Mientras el tranvía avanzaba bajo la llovizna bilbaína, entendí que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. La traición, cuando nace de alguien querido, corta más hondo que el filo más frío. Esa tarde Verónica insistió una y otra vez en el asunto de firmar un poder como si fuera lo más normal del mundo. «Ama, son solo unos papeles para que la empresa funcione mejor», me dijo con los ojos brillantes pero fríos. Asentí en silencio, aunque por dentro una inquietud me mordía. Había algo en su tono que me erizaba la piel, como si cada palabra estuviera calculada para ocultar un propósito. Raquel, mi asistente de confianza durante tantos años, estaba sentada a su lado asintiendo con gesto serio. Aquello me desorientó. Raquel, que conocía mejor que nadie lo que me había costado levantar el negocio, respaldaba a Verónica sin dudar. «Señora Maite, es una buena oportunidad para que descanse un poco», dijo, evitando mirarme con los ojos clavados en la mesa como quien esconde un secreto. Sentí que me tendían una trampa, un plan que aún no alcanzaba a descifrar. Marcos, el abogado de la familia, en quien siempre había confiado, también estaba presente. Pero aquel día se comportaba de forma extraña. Evitaba mi mirada, concentrado en los papeles, como si temiera que yo descubriera su nerviosismo. Cuando le pregunté directamente por una cláusula del poder, balbuceó una respuesta y cambió de tema con rapidez. La desconfianza creció en mi pecho, una ola aguda y persistente. Recordé entonces a Andrés, mi hijo. Llevaba meses trabajando lejos de casa, delegando los asuntos de la empresa en Verónica y Raquel. Aquello nunca me tranquilizó del todo, así que asumí gran parte de las tareas. Cada día permanecía en la oficina hasta tarde, revisando cuentas y contratos para asegurarme de que todo siguiera bajo control. Pero ese esfuerzo empezó a pasarme factura, dolores de cabeza, vista nublada por el cansancio y un corazón pesado de soledad. Andrés siempre había sido mi orgullo, pero ahora lo sentía distante, dejándome sola frente a dudas cada vez mayores. De pronto, una sombra cruzó el aparcamiento, sus pasos resonando en el silencio. Adrián se agachó y tiró de mí para que lo siguiera. Me quedé quieta con el corazón desbocado y los ojos fijos en la figura hasta que desapareció. Cuando el silencio volvió, Adrián alzó la cabeza pálido. Mamá me vio,
susurró con voz temblorosa. Me dijo que no contara nada. Pero tengo mucho miedo, abuela. Lo abracé con fuerza, notando su cuerpecito temblar. Todo irá bien, estoy contigo, murmuré sin saber si trataba de calmarlo a él o a mí misma. Comprendí entre dolor y traición que había confiado demasiado en Verónica. El bolso vibró y la pantalla se iluminó con el nombre de Raquel. Estuve a punto de contestar, pero Adrián me arrebató el teléfono y lo apagó con rapidez. No lo cojas, abuela, dijo con un tono desesperado. Mamá dijo que lo está vigilando todo. Lo miré a los ojos y vi una mezcla de sinceridad y miedo. Guardé el móvil en mi abrigo, con el corazón encogido. Raquel, a quien había considerado casi de la familia, también formaba parte de esta trama. Arranqué el coche y salí del aparcamiento, pero mi mente era un torbellino. Si vuelves a casa, ahora mamá lo sabrá todo, susurró Adrián con angustia. No vuelvas todavía. Lo observé y a pesar de su corta edad sentí su valentía. Giré el volante hacia otra dirección, hacia las afueras, lejos de las luces de las oficinas y de las miradas que nos vigilaban. Durante el trayecto traté de parecer tranquila, pero por dentro era una tormenta. Toda mi vida la había dedicado a esta familia, a proteger a Andrés y a Adrián. Ahora, los más cercanos me habían dado la espalda. El dolor no venía solo de la traición, sino también de la soledad, como si estuviera en medio de la oscuridad sin saber en quién confiar. Me detuve en una carretera solitaria de las afueras donde las farolas apenas alumbraban. Un pequeño café escondido entre unos árboles dejaba escapar una luz cálida y amarilla desde sus ventanas, como un refugio en medio de mi tormenta interna. Tomé a Adrián de la mano y entramos notando cómo sus pequeños dedos se aferraban con fuerza temiendo que si me soltaba, yo desapareciera. Pedí una taza de leche caliente para él y para mí solo un café negro amargo para mantenerme despierta. Pero mi mente giraba sin parar y el corazón latía con dolor por todo lo que Adrián acababa de contarme. Se sentó muy cerca y la vieja silla de madera crujía con cada movimiento. No dejaba de mirar por la ventana como esperando que alguien surgiera de la oscuridad. Puse mi mano en su hombro. Adrián, no tengas miedo, ahora estamos tú y yo, murmuré. Pero ni yo estaba segura de quién consolaba a quién. Bajé la voz. Dime todo, cada detalle. Adrián agachó la cabeza y murmuró: dijeron que eres tonta, que firmarás todo sin leer y que después será todo suyo. Sentí una puñalada en el pecho. Verónica, a quien había querido, como a una hija, me llamaba así a mis espaldas. ¿Estás seguro? A Adrián le pregunté con la voz temblorosa, intentando que no notara mi inquietud. El niño suspiró con lágrimas asomando en sus ojos. Mamá incluso se burló de Raquel. Dijo que pronto te quedarás con las manos vacías. Sus palabras fueron como un viento helado recorriéndome la piel. Imaginé a Verónica y a Raquel en la oficina riendo a mis espaldas, y el sabor amargo de la traición me llenó la boca, tan amargo como el café frente a mí. Había confiado en Verónica. Pensé que sería quien continuara mi legado y cuidara de la familia, pero ahora planeaba arrebatarme todo, incluso el techo que levanté con esfuerzo. Un escalofrío bajó por mi espalda, pero mantuve el rostro sereno. No quería que Adrián viera a su abuela débil ni pensara que no tenía fuerzas para protegerlo. Entiendo, cielo, le dije con voz suave pero firme. No te preocupes, encontraré una solución. Adrián me miró con una mezcla de duda y esperanza, como queriendo creer que yo podía arreglarlo todo, aunque el miedo seguía aferrado a él. De pronto la puerta del café crujió y un hombre entró. Llevaba un abrigo oscuro. Echó un vistazo al local y se detuvo unos segundos en nuestra mesa antes de sentarse en una esquina cercana. Adrián agachó la cabeza al instante, apretando mi manga con fuerza como si quisiera volverse invisible. Sentí su miedo y mi corazón latía con violencia. Observé al hombre con atención y lo reconocí: Esteban, el antiguo guardia, que había trabajado en mi empresa durante muchos años. Siempre había sido fiable con su sonrisa tranquila en la entrada, pero su presencia ahora me inquietaba. Se levantó y se acercó, su voz grave resonó. Señora Maite, ¿cuánto tiempo sin verla? ¿Cómo ha estado? Le respondí con una sonrisa forzada. Bien, gracias. Pero por dentro me invadían las dudas. Que apareciera justo ahora,
¿Sería casualidad o parte del plan que aún no comprendía? Adrián alzó la cabeza un poco, lo miró y susurró: «Confío en él, te protegió». Sus palabras me detuvieron. Tal vez tenía razón. Asentí levemente y bajando la voz le dije a Esteban: «Necesito tu ayuda. Llévanos a casa en secreto. Nadie debe saberlo. Nos vigilan». Esteban me miró con seriedad y respondió: «Lo entiendo, Maite. Yo me encargo». Su silencio posterior fue un inesperado consuelo mientras nos alejábamos por calles pequeñas, lejos de las luces de Bilbao. Adrián se sentó a mi lado continuando su relato con voz temblorosa. Mamá también dijo que si yo contaba algo ella desaparecería y que ya no tendría a nadie. Sus ojos llenos de lágrimas me oprimieron el corazón. Verónica no solo me tenía en la mira, sino que se atrevía a amenazar al nieto que más quería. Lo abracé con fuerza contra mi pecho y le susurré: «Eres muy valiente, cariño. No voy a desaparecer, te lo prometo. No tengas miedo». Pero en el fondo sabía cuán frágil era esa promesa. Ni siquiera yo estaba segura de cómo protegerlo, perdida como estaba en medio de este enredo. Cuando el coche estaba por llegar a las afueras de Deusto, Esteban redujo la velocidad de repente y su mirada se agudizó en el retrovisor. «Señora Maite», dijo en voz baja, «hay un coche extraño aparcado a pocos metros de la entrada. Aún tiene las luces encendidas». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré por la ventana y vi el débil resplandor del vehículo como un ojo acechando en la oscuridad. «No vayamos a casa», ordené con voz firme, aunque por dentro estaba revuelta. «Llévanos a la casa de Dolores». Esteban giró el volante en otra dirección. Sentí un alivio momentáneo al ver cómo quedaba atrás aquel coche sospechoso. Dolores, mi amiga de toda la vida, abrió la puerta con gesto sorprendido al vernos en plena noche. «Maite, ¿qué sucede? ¿Por qué vienes a estas horas?», preguntó preocupada. Negué con la cabeza, evitando explicaciones. Llevé a Adrián a la habitación pequeña y susurré: «Dolores, guárdame el secreto, luego te contaré». Ella se marchó sin preguntar más y supe que estaba en buenas manos. Mientras Dolores preparaba té, Adrián tiró suavemente de mi brazo para que me sentara a su lado. «Abuela, mamá van a hacerte firmar». «No firmes nada», susurró casi suplicando. Lo abracé fuerte. «Lo sé, tendré cuidado», le respondí, aunque por dentro repetía: «Esto solo comienza y no sé si tendré fuerzas para afrontarlo». Pedí a Esteban que llevara a Adrián a casa primero para no despertar sospechas en Verónica. Si lo veía regresar conmigo, sabría que algo andaba mal. Cuando se fueron, me quedé en el viejo sofá de Dolores mirando el techo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Adrián resonaban en mi cabeza, mezcladas con la imagen sonriente de Verónica, la mirada esquiva de Raquel y el ceño fruncido de Marcos. Había construido esta familia con amor y esfuerzo, y ahora me sentía una pieza perdida en un ajedrez cuyas reglas desconocía. A la mañana siguiente volví temprano a casa, mientras el sol comenzaba a disipar la niebla. Mis pasos eran pesados, como si cada uno cargara un miedo invisible. Empujé la puerta y entré en el salón. Verónica apareció de inmediato llevando una bandeja con té humeante. Su sonrisa era radiante, pero percibí la falsedad en cada rasgo de su rostro. «Ama, ¿dónde estabas ayer? Te llamé muchas veces y no contestaste», dijo con una voz dulce como la miel, aunque sus ojos fríos escrutaban cada una de mis reacciones. Intenté mantener la calma, aunque por dentro todo era un torbellino. «Fui a casa de una amiga y... Por cierto, me quedé dormida allí», respondí con tono despreocupado, como si nada importara. Sin embargo, las palabras de Adrián no dejaban de resonar en mi cabeza, cómo Verónica y Raquel planeaban apartarme de mi propia familia. El dolor me atravesaba no por miedo a perder la empresa o el dinero, sino por la traición de alguien a quien había considerado una hija. Abrí mi corazón para acoger a Verónica en mi casa. Le enseñé paso a paso a manejar el negocio, y ahora estaba frente a mí, con una sonrisa falsa como si nunca hubiera querido destruirme. Verónica bajó la mirada y sonrió apenas. «Debiste avisarme, ama. Estaba muy preocupada», dijo en un tono que sonaba a reproche suave, pero que yo sabía era solo otra máscara. La observé en silencio, intentando descifrar cada gesto. En ese momento Raquel salió de la cocina con un cuaderno en la mano. Sus ojos estaban enrojecidos como si hubiera llorado.
Recuperó enseguida su aire profesional y habló con voz neutra. Señora Maite hoy tiene reunión con el abogado sobre unos documentos de transferencia. Asentí fingiendo indiferencia, pero mis ojos quedaron fijos en el cuaderno. La tapa azul se veía extraña, diferente a los archivos habituales de la empresa. Un latido agudo me atravesó el pecho. Cuando Verónica giró para dejar la bandeja sobre la mesa, aproveché y dejé caer mi pañuelo cerca de Raquel. Me agaché lentamente para recogerlo y alcancé a ver el título Poder Notarial. Firma urgente. Sentí el corazón acelerar. Raquel, en quien había confiado tanto, ocultaba un secreto capaz de destruirme. Me incorporé con una sonrisa forzada, mientras por dentro me quemaba la amargura de la traición. Había tratado a Raquel como familia, compartido con ella las dificultades del negocio y ahora estaba del lado de Verónica. Al mediodía, Verónica sirvió la comida con esmero. Los platos olían deliciosos tortillas doradas y carne guisada con especias llenaban la casa de aromas familiares. Probé apenas unos bocados cuando reconocí un olor tenue e inconfundible los sedantes que mi madre tomaba para dormir. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma y pronuncié unas palabras de elogio. «Cocinas muy bien, Verónica». Luego me disculpé diciendo que estaba cansada y subí a mi habitación. Al pasar junto a Verónica, noté cómo sus ojos me seguían calculando cada uno de mis movimientos. La sospecha crecía en mi interior. No podía dejar que viera la más mínima señal de alarma. Apenas cerré la puerta con llave, Adrián entró por la ventana trasera, la que siempre dejaba un poco abierta para ventilar. Su voz temblorosa rompió el silencio, abuela. ¿Mamá puso algo en la comida? La vi echar un polvo raro de un papel doblado mientras cocinaba. Sus palabras confirmaron mi peor temor. Le acaricié el hombro con ternura. Lo sé, hijo, pero no digas nada. ¿Me oyes? Déjalo en mis manos. Cuando miré sus grandes ojos asustados, comprendí que no solo temía por mí, sino también por lo que su propia madre podía hacer. Verónica había llegado al extremo de intimidar a su propio hijo para lograr sus fines. El dolor me atravesó como una herida abierta con sal. No solo era su traición, sino el hecho de que Adrián, mi pequeño nieto, estaba atrapado entre la verdad y la mentira. Al anochecer llamé a Terry, ya a Esteban, para pedirle que vigilara los coches extraños cerca de la casa. Su voz profunda sonó por el teléfono. Señora Maite, anoche apareció un sedán negro aparcado a pocos metros de la entrada. Las luces siguen encendidas, pero no he visto a nadie entrar ni salir. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién me vigilaba? ¿Verónica, Raquel o alguien más desconocido? Pedí a Esteban que permaneciera alerta. La ansiedad me golpeó como una sombra imposible de apartar. Esa noche no pude dormir. Tendida en la cama, escuché un leve ruido en el patio. Me levanté despacio, corrí la cortina y miré hacia abajo. Bajo la tenue luz de la luna, vi a Raquel sola con el teléfono en la mano y la voz rota. «Hija, tengo que hacerlo si no va a morir», murmuraba entre sollozos como suplicando. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una mezcla de rabia y compasión. Raquel estaba siendo forzada o fingía como Verónica. Me aparté de la ventana confundida, pero decidida a investigar por la mañana. Al amanecer con las calles aún vacías, fingí ir al mercado. Sin embargo, vi a Raquel entrar apresurada en el hospital de Basurto como si huyera. Esperé media hora oculta. Cuando salió, su rostro estaba pálido y los ojos hinchados. Sentí un dolor agudo en el pecho, todavía quería creer en ella, pero necesitaba la verdad. Fui al hospital de Basurto, fingiendo buscar a un conocido para acercarme discretamente a la información. La joven recepcionista, con una sonrisa cortés, revisó los registros cuando mencioné a Raquel. Ella tuvo una cita en cardiología pediátrica la semana pasada. «Para una niña», dijo con voz neutra. Sentí como si una piedra se hundiera en mi pecho. ¿De verdad Raquel tenía una hija enferma o todo formaba parte de un plan? Me disculpé diciendo que necesitaba ir al baño y salí apresurada hacia el aparcamiento con la mente dando vueltas. Al abrir la puerta del coche, mi móvil vibró. En la pantalla apareció un mensaje de un número desconocido. «Pronto tendrás que firmar unos papeles. Si no lo haces, una niña morirá en la mesa de operaciones». Mi corazón se congeló como si me hubieran arrojado agua helada. Leí y releí aquellas palabras,
buscando una pista, pero solo encontré una amenaza fría y directa. No respondí. Guardé el teléfono en mi mano temblorosa. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Verónica, Raquel o alguien que aún no conocía? Pensé en Adrián, en su mirada aterrada, y sentí que el alma se me partía. ¿Cómo podía una madre como Verónica usar a su propio hijo para chantajearme? Al volver a casa, la encontré de pie en la entrada como si supiera la hora exacta de mi regreso. «Ama, ¿dónde estabas?» «Te llamé tantas veces y no contestaste», dijo con voz dulce pero con ojos afilados que parecían querer atravesarme. Sonreí débilmente y respondí: «Fui a comprar unas vitaminas». Verónica suspiró, manteniendo esa sonrisa pegada a los labios. «Está bien, la salud de Ama es lo más importante». Desde la ventana del piso superior, Adrián miró hacia abajo con un gesto de angustia. Hice un leve movimiento con la cabeza, queriendo decirle que estaba bien, que no tuviera miedo. Pero por dentro sabía que caminaba al borde de un abismo y que cualquier paso en falso podría precipitar mi ruina. Por la tarde, el abogado Marcos llamó por teléfono con voz forzada, como si recitara un guión. «Señora Maite, necesitamos reunirnos para confirmar el poder de inversión, lo antes posible». Escuché un murmullo débil detrás, como si alguien estuviera a su lado. Respondí brevemente: «Lo organizaré». Colgué con el corazón pesado. Verónica ya controlaba todo, desde Raquel hasta Marcos. Abrí el móvil para llamar a Andrés, esperando que mi hijo me atendiera. Pero antes de marcar, Verónica apareció a mi espalda con voz suave pero cargada de intención. «Está ocupado en una reunión, Ama. No va a contestar. Le pasaré el mensaje luego». Respondí. Apagué el teléfono y sentí que estaba atrapada en mi propia casa. Entré en mi habitación, cerré la puerta y de inmediato Adrián se deslizó por la ventana como un pequeño fantasma. El niño me entregó un trozo de papel arrugado y susurró: «Abuela, lo encontré en la papelera. Mamá lo tiró esta mañana». Abrí el papel y sentí que mi corazón se detenía. Era una fotocopia de un contrato de transferencia de propiedad con el espacio para mi firma ya marcado. La fecha de la firma estaba a solo unos días. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que el tiempo se agotaba. «Muy bien hecho, hijo», le dije a Adrián, intentando mantener la calma en mi voz, aunque por dentro me sentía al borde del abismo. Verónica no solo quería quedarse con la empresa, sino borrarme por completo de esta familia. Al caer la noche, con la luz de la luna entrando por la ventana, escuché unos suaves golpes en la puerta. Raquel estaba allí con los ojos enrojecidos y el ceño fruncido. Abrió la boca, a punto de hablar, pero la voz de Verónica resonó desde abajo helada: «Raquel, baja ahora». Raquel se estremeció, se dio la vuelta y murmuró: «Lo siento, Ama». Luego se marchó apresurada, como temiendo ser descubierta. La miré alejarse con una mezcla de ira y compasión. La obligaban o fingía para engañarme. Justo entonces mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje anónimo: «Lo repito por última vez, firma o perderás a la niña. Seguramente no querrás que un inocente pague por tus errores, ¿verdad?». Miré a Adrián, que dormía profundamente en el sillón de mi habitación con su rostro indefenso. Sentí el corazón oprimido. Verónica también había usado a mi nieto en este juego, amenazándolo para doblegarme. Jamás imaginé que podría ser tan cruel. El dolor me invadió, no solo por la traición, sino porque comprendí que había puesto a Adrián en peligro por confiar demasiado en la familia. Llamé de inmediato a Andrés y esta vez, de manera inusual, mi hijo contestó. «Ama, ¿qué pasa?», preguntó con tono distraído, como ocupado. Intenté contarle todo sobre Verónica, Raquel y los mensajes de amenaza, pero Andrés me interrumpió. «Ama, escucha a Verónica. Confío en que ella puede manejarlo todo. Estás imaginando cosas». Sus palabras fueron como un cuchillo desgarrando mi alma. Colgué conteniendo las lágrimas. No podía permitirme ser débil, no ahora cuando Adrián aún me necesitaba. Esa noche me quedé en la cama, mirando el techo, recordando los años en que mi marido y yo construimos esta empresa y cuando prometí a Andrés que siempre lo protegería. Había sacrificado todo, noches en vela, días de discusiones con socios incontables, esfuerzos para asegurar que esta familia estuviera a salvo. Pero ahora, a mis 66 años, me sentía una extraña en mi propia casa. Verónica había tomado el control de todo, de Raquel, de Marcos e incluso de Andrés. Y yo debía enfrentar sola la traición de las personas que más amaba.
Apreté los puños, diciéndome que no podía esperar más. Mañana buscaría una forma de desenmascararlo todo antes de que fuera demasiado tarde, aunque en el fondo sabía que estaba caminando por un sendero peligroso. No solo luchaba por proteger la empresa, sino también para salvaguardar a Adrián, para sostener la última esperanza de esta familia. El dolor de la traición ardía en mi interior, pero no podía dejar que me venciera. Por mi nieto, debía ser fuerte. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, salí al jardín para respirar aire fresco, esperando calmar mi mente perturbada. Pero al dar unos pasos, vi a Raquel en la esquina junto al rosal que había plantado cuando Andrés era un niño. Hablaba por teléfono con la voz rota y temblorosa. «Por favor, dame un poco más de tiempo. Conseguiré el dinero, te lo prometo». Me quedé helada, no por querer escuchar a escondidas, sino por el dolor que transmitía su voz, como si suplicara por su vida. Cuando levantó la mirada y me vio su rostro, se volvió pálido y colgó el teléfono con manos temblorosas. «Señora Maite», balbuceó con los ojos abiertos por el miedo. Retrocedió un paso, como temiendo que le preguntara algo, pero yo solo asentí suavemente, forzando una sonrisa como si nada pasara. Por dentro sentí una puñalada. Raquel, mi mano derecha en la empresa en quien había confiado como a una hija, ahora temblaba ante mí como un animal acorralado. ¿Estaba siendo realmente presionada o era otra artimaña para engañarme? La duda me abrumó, pero en el fondo quería creer que Raquel no me traicionaba por voluntad propia. Compartí con ella los momentos más difíciles del negocio, y ahora al ver el miedo en sus ojos, no pude evitar sentir compasión. De repente Verónica salió de la casa y pasó un brazo por los hombros de Raquel con afecto, como si fueran grandes amigas. «Ama, tenemos los documentos listos, solo necesitamos tu firma», dijo con voz dulce, sonriendo con frialdad. «No te preocupes, son solo unos papeles simples». Su mirada afilada y cada palabra suya eran como cuchillos. Sonreí con esfuerzo, fingiendo confianza, pero por dentro sabía que cada paso era un campo minado. El dolor de la traición me invadía no solo por Verónica, sino porque yo misma había ignorado las señales de advertencia y le había dado la oportunidad de manipularlo todo. Cuando entré en la cocina para servirme un vaso de agua, Adrián me jaló discretamente hacia un rincón donde la luz de la ventana no alcanzaba a entrar. El niño susurró con voz temblorosa. «Anoche escuché que mamá amenazó a la señora Raquel. Si no lo hace su hija tendrá problemas». Sus palabras recorrieron mi cuerpo como una descarga eléctrica. Lo miré de inmediato. Sus ojos grandes estaban llenos de miedo, pero también de una extraña determinación. «¿Estás seguro?», pregunté en un hilo de voz apenas audible. Adrián asintió respirando hondo. Lo escuché claro. Mamá dijo que desaparecería y que la hija de la señora nunca se salvaría. Mi corazón latía con fuerza, no solo por lo que el niño me contaba, sino porque comprendí que Verónica no solo iba contra mí, se atrevía a usar a la hija de Raquel para doblegarla. El dolor ardía como sal en una herida, no solo por la traición, sino por ver a mi nieto presenciar cómo su madre se volvía cruel. Al mediodía, Raquel me trajo un vaso de leche caliente y lo dejó sobre la mesa sin atreverse a mirarme a los ojos. Permaneció inmóvil en silencio, como esperando una sentencia. Probé apenas un sorbo para disimular, pero al girarme vertí el resto en la maceta cercana. El ligero olor a sedante que ya había reconocido días antes permanecía en el aire y no quise arriesgarme. Raquel quedó inmóvil unos segundos y de repente murmuró tan bajo que tuve que inclinarme para oírla. «Perdón, señora». Luego salió apresurada, como temiendo que quedarse más tiempo le arrancara la verdad. Su disculpa fue como una daga en mi corazón. Cada vez estaba más convencida de que Verónica la tenía bajo control, pero el remordimiento que vibraba en su voz me desgarraba. Esa noche, con la luz de la luna, entrando por la ventana, escuché pasos suaves en el pasillo. Adrián corrió a mi habitación en secreto con el rostro asustado. «Abuela, vi a la señora Raquel llorando. Dijo que su hija está a punto de morir». El niño me abrazó con fuerza, su pequeño cuerpo temblando entre mis brazos. Sentí mi corazón oprimido. Comprendí que debía ir al hospital de Basurto al amanecer para confirmar por mí misma la verdad sobre la hija de Raquel. No sabía si la hija de Raquel estaba realmente grave o si era otra artimaña de Verónica.
Cuando Adrián se quedó dormido en mis brazos, miré su rostro inocente y una nueva determinación nació en mí. No podía permitir que Verónica siguiera manipulando a esta familia no solo por mí, sino por Adrián, por Raquel y por el hogar al que había dedicado toda mi vida. A la mañana siguiente, cuando la luz del alba apenas iluminaba las calles vacías de Bilbao, pedí a Esteban que nos llevara en coche al hospital de Basurto. Usé como excusa un chequeo médico rutinario, pero en el fondo sabía que estaba entrando en una batalla. Adrián estaba sentado a mi lado, sus manos entrelazadas con fuerza, los ojos llenos de preocupación, pero intentando mantenerse firme. Coloqué mi mano sobre su hombro y le susurré: «No tengas miedo, hijo, solo necesito comprobar unas cosas». Sin embargo, yo misma sentía que cada latido de mi corazón me recordaba que el tiempo se agotaba. Verónica, con su sonrisa falsa y sus amenazas, cerraba el cerco a mi alrededor, y yo necesitaba descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. En la zona de archivos del hospital, busqué a Clara, una enfermera jubilada que había trabajado con mi madre hacía años. Clara, con su cabello plateado y una sonrisa amable, me reconoció al instante. «Maite, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Vienes a saludarme?», preguntó con cariño. Sonreí intentando aparentar naturalidad. «Necesito comprobar información sobre una niña apellido Cepeda, hija de mi asistente Raquel». Clara asintió, abrió los archivos en el ordenador, pero a los pocos minutos frunció el ceño. «Hay algo extraño. Esta niña no es cardiópata». El expediente se abrió hace apenas unas semanas y solo menciona un resfriado común. Sus palabras fueron como un rayo atravesando la niebla en mi mente. Sentí un destello de esperanza y al mismo tiempo mis sospechas crecieron. Si la niña de Raquel no estaba grave, ¿por qué temblaba y obedecía a Verónica de ese modo? Clara imprimió unas hojas, varias firmas médicas eran torpes y los sellos estaban borrosos como falsificados con prisa. Apreté el paquete de hojas conteniendo la voz. «Clara, guárdame este secreto, por favor». «Ten cuidado, Maite», susurró ella. «Parece que alguien manipuló estos archivos desde fuera». De pronto, Adrián tiró suavemente de mi manga y murmuró: «Abuela, alguien nos está mirando». Me giré y vi a un hombre con abrigo negro sentado cerca, fingiendo leer un periódico. Pero sus ojos fijos en nosotros me helaron la sangre. Esteban, que estaba cerca de la entrada del hospital, percibió la tensión. Caminó hacia el hombre del abrigo negro y se sentó en la mesa contigua con una mirada tan fría como el hielo. El desconocido se incomodó, recogió apresuradamente sus cosas y en su prisa dejó caer el periódico antes de salir. Solté el aire contenido, pero la ansiedad permaneció. ¿Quién movía los hilos? ¿Verónica o alguien aún oculto? Tomé la mano de Adrián y le sonreí para tranquilizarlo, aunque en mi interior sabía que pisábamos terreno minado. De regreso a casa, Adrián sostenía las copias de los archivos y preguntó con voz insegura: «Abuela, entonces, ¿la hija de la señora Raquel está enferma?». Sus ojos redondos, cargados de preocupación y esperanza, me atravesaron. Contesté suavemente: «Quizás sí, pero no es tan grave como cuentan. Creo que tu madre exageró todo para presionar a Raquel. Ella no sabe nada. Está convencida de que su hija está muy enferma, por eso obedece a ciegas». Mis palabras lo dejaron en silencio, pero noté que apretaba mi mano con más fuerza buscando consuelo. Un nudo me cerró el pecho al pensar en Raquel atrapada en una mentira cruel y en Adrián, mi nieto, obligado a afrontar que su propia madre era la manipuladora. Al llegar a la verja, vi a Verónica esperándonos con un rostro inusualmente dulce. «Ama, ¿dónde estuviste toda la mañana?». «Me preocupé», dijo con voz suave mientras sus ojos me examinaban con dureza. Respondí con calma: «Fui a una revisión médica, no quise molestarte». Adrián, escondido detrás de mí, añadió rápido: «Fui con la abuela. El doctor dijo que estoy muy sano». Su tono inocente ocultaba su esfuerzo por protegerme y eso me desgarró. Un niño de 10 años que debería pensar solo en estudiar y jugar, estaba obligado a mentir para resguardar a su abuela. Mi dolor no provenía solo de la traición de Verónica, sino también de ver a Adrián en medio de todo. Verónica me tomó la mano, su mirada cálida pero inquietante. «Ama, cuida tu salud para seguir cuidando de la familia y de la empresa», dijo con voz llena de aparente preocupación. Sentí como si una serpiente venenosa me envolviera.
Me estremecí, contuve mi reacción y sonreí. Gracias, hija, tendré cuidado. Cuando se dio la vuelta, observé su espalda como quien ve a una desconocida. La nuera que un día abracé en la boda de Andrés, ahora planeaba hundirme. Llegó el día de la firma del poder notarial, y sentí que entraba en una batalla. Me puse un vestido gris, antes símbolo de serenidad, que ahora pesaba como plomo. Bajé al salón de reuniones con el corazón latiendo con fuerza, mientras todas las miradas se clavaban en mí. Aún no sabía cómo enfrentar a Verónica, pero tenía claro que si no hacía nada, todo lo que había construido la empresa, la familia y la confianza, desaparecería. El dolor de la traición seguía quemándome por dentro como una herida abierta. Aquella nuera, a la que alguna vez abracé con cariño, ahora buscaba expulsarme de mi propio hogar. En la sala de reuniones, Verónica y Raquel ya estaban sentadas con la mesa llena de papeles perfectamente ordenados, como una trampa lista para cerrarse. Varios accionistas importantes de la empresa observaban en silencio, sus miradas mezclaban curiosidad y tensión. Marcos, el abogado, permanecía en la esquina de la mesa con el rostro tenso y las manos entrelazadas como conteniendo un secreto. La miré recordando cuando él era un joven leal a mi familia y sentí un pinchazo en el pecho. Verónica sonrió dulcemente, su voz sedosa. Ama, solo tienes que firmar en los lugares marcados. Raquel y yo nos encargaremos de todo. Andrés ya lo revisó y ha dado su conformidad. Solo falta tu firma. Su mención de Andrés era un intento de forzarme. Sus ojos fríos desgarraron mi interior. Mi hijo, por quien di mi vida, estaba siendo manipulado. Me senté, tomé el bolígrafo con manos temblorosas. Fuera, a través de la ventana, vi a Adrián mirándome con determinación. Sonreí para tranquilizarlo, aunque por dentro me sentía al borde del abismo. De pronto, Adrián desapareció de la ventana. Un miedo helado recorrió mi espalda. ¿Dónde está Adrián?, pregunté alzando la voz. Verónica sonrió, su tono suave, cargado de intención. Mandé a alguien para que juegue fuera, así estarás tranquila para firmar. Sus palabras sonaban como una amenaza velada. Mi rostro palideció mientras apretaba el bolígrafo. Justo cuando iba a firmar, Raquel se levantó de golpe, golpeó el expediente y susurró temblando. «Por favor, no firme». El silencio cayó sobre la sala. Verónica apretó los dientes furiosa. Raquel sacó una pequeña memoria USB y la colocó frente a mí. «Todo está aquí grabado. Úselo». Verónica gritó e intentó arrebatarla, pero Esteban intervino y la sujetó con fuerza. Con manos temblorosas conecté el USB. La voz helada de Verónica sonó clara. «Ella no tendrá nada. Raquel, si me traicionas, tu hija morirá». Los accionistas murmuraron indignados. Raquel lloró, se arrodilló ante mí. «Ama, perdóneme», me amenazó. Entonces la puerta se abrió. Adrián corrió hacia mí, seguido por Dolores y varios policías locales. «Abuela», gritó Adrián abrazándome. «Llamé a la policía en cuanto Adrián me lo contó», dijo Dolores, fulminando a Verónica con la mirada. Verónica gritó. «Es mentira, mamá, no le creas». La miré fijamente. «La verdad siempre sale a la luz», dije con voz profunda, mientras el oficial Agustín avanzaba con gesto grave. El oficial Agustín ordenó detener a Verónica para interrogarla y ella comenzó a chillar, su voz aguda llenando la sala. «Todo esto es inventado, esa memoria es falsa», gritó con el rostro enrojecido, borrando por completo la dulce sonrisa que yo alguna vez conocí. Parecía un animal acorralado, y aunque me había preparado para este momento, sentí que el corazón se me encogía. No por compasión hacia Verónica, sino porque dolía pensar en todos los años pasados, en esos momentos en que la abracé, creyendo que sería parte de mi familia. Ahora, al verla gritar, solo reconocía a una desconocida guiada por la avaricia. Volví mi mirada hacia Raquel, derrumbada en la silla, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Sus manos temblaban presionando su pecho, como intentando sostener algo que se rompía. Cuando los agentes se preparaban para llevarse a Verónica, Raquel se levantó de golpe, su voz temblorosa pero decidida. «Por favor, escúchenme. Debo contar la verdad». El silencio llenó la sala. Todos la miramos. Vi en sus ojos el dolor y el tormento, y sentí un nudo en el corazón. Ella, que había sido mi mano derecha, ahora temblaba como una hoja en medio de la tormenta.
Raquel respiró hondo su voz rota. Verónica me dio dinero varias veces y me amenazó para ayudarla. Hice todo porque mi hija necesitaba una operación. Si no la obedecía, me aseguró que moriría. Sus palabras eran un puñal para mí y para ella misma. Sus lágrimas caían sin parar, mostrando la desesperación que la había atrapado. Quise abrazarla, consolarla, pero el dolor me paralizó. Agustín tomó notas mientras otro agente preguntaba con desconfianza: ¿Cómo se llama la niña? ¿Dónde está su historial médico? Se llama Sofía Cepeda, respondió Raquel temblando. Tengo los documentos, pero los dejé en casa. Verónica, sujeta firmemente por Esteban, sonrió con burla. Ben lo está inventando para culparme. Antes de que pudiera responder, Adrián avanzó su voz clara pero trémula. Escuché a mamá decir que la hija de Raquel nunca estuvo en ningún hospital. El impacto silenció la sala. Raquel retrocedió atónita. Agustín exigió todos los documentos. Entonces la puerta se abrió. Andrés entró agotado, su camisa arrugada, y su mirada, en vez de compasión, estaba cargada de reproche. «Mamá, ¿cómo puedes acusar a Verónica basándote en palabras de un niño?», dijo con dureza. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi propio hijo, el que siempre protegí, ahora me daba la espalda. Verónica se aferró al brazo de Andrés con lágrimas desbordando sus mejillas y la voz temblorosa cargada de dramatismo. «Amor, todo lo hice por Raquel. Nuestra hija está muriendo. No podía quedarme de brazos cruzados viendo morir a una inocente. Actuaba a la perfección, como si fuera una víctima arrastrada por una conspiración ajena. Pero cuando la miré a los ojos, vi la falsedad oculta detrás de las lágrimas y sentí que mi corazón se rompía. Esa no era la mujer que había creído digna de apoyar a Andrés y a Adrián. El dolor de la traición me consumía no solo por Verónica, sino por haberla dejado entrar en mi familia y herir a quienes más amo. Raquel se desplomó en una silla, sus ojos cargados de culpa cubriéndose el rostro con manos temblorosas. Quise acercarme, decirle que no la culpaba, que entendía que había sido atrapada por el miedo. Antes de moverme, Adrián, mi nieto, dio un paso al frente sosteniendo un teléfono, su voz clara pero baja. «Tengo algo. Hay mensajes de mamá», leyó en voz alta. «Si Raquel no firma a su hija, morirá igual que la anterior». Sus palabras estallaron como una bomba. La sala quedó en silencio. Verónica perdió el color de su rostro. Raquel alzó la cabeza temblando. «La anterior. Mi hija nació sana, solo estaba débil. ¿Por qué dices eso?». Su voz se quebró. Marcos, con el rostro pálido, se levantó sosteniendo un viejo expediente médico. «No puedo callar más», dijo. «Este archivo demuestra que la verdadera hija de Raquel murió pocas horas después de nacer. Ese mismo día había otra bebé abandonada en el hospital». Se detuvo, respiró hondo y apuntó a Verónica. «Esa niña era tu hija con tu amante. La cambiaste para manipular a Raquel durante años». El impacto dejó a todos mudos. Verónica chilló: «Mientes, Marcos». Pero él sostuvo la mirada decidido. «Tengo pruebas». Raquel se cubrió el rostro sollozando. «¿He vivido en una mentira? Traicioné a Maite por una niña que ni siquiera era mía». Mi corazón se estremeció. Andrés osciló entre sorpresa y furia, luego devastación. Finalmente Verónica, acorralada, gritó: «Sí, es mi hija, pero no me importa, solo quiero poder y dinero». Hasta los accionistas la miraron horrorizados. Cuando los agentes la esposaron, chilló amenazas vacías. Yo solo sentí un profundo vacío. Andrés, con la voz rota, se acercó. «Mamá, lo siento. Fui ciego». Lo abracé en silencio, deseando que el tiempo sanara las heridas que Verónica había dejado. Puse mi mano sobre el hombro de Raquel. Asentí suavemente, como queriendo decirle que la entendía y que no la culpaba. Ella me miró, con las lágrimas deslizándose por su rostro, y vi un pequeño rayo de esperanza brillar en sus ojos cansados. Observé a Adrián, Andrés y Raquel, sintiendo el peso en mi pecho, pero también un alivio tenue. La verdad brutal había salido a la luz, y aunque las heridas eran profundas, entendí que era el primer paso hacia la sanación. Semanas después de aquel día decisivo, en la sala de juntas, recibí la confirmación: Verónica había sido procesada formalmente por fraude, coacción y conspiración para apoderarse de mis bienes.
La policía informó que su amante, el misterioso hombre del sedán negro que merodeaba mi casa y que se hizo pasar por médico para falsificar documentos, también había sido arrestado. Él confesó todo, desde crear expedientes médicos falsos hasta enviarlos anónimos amenazantes. Cuando escuché la noticia, permanecí sentada en silencio, mirando el jardín donde aún florecían las rosas. No sentí triunfo, sino un vacío inmenso, como si una parte de mi familia se hubiera desgarrado sin posibilidad de recomponerse. Verónica, la nuera, a la que alguna vez amé como a una hija, se había convertido en un nombre, en un informe policial, en una herida que preferiría no recordar. El tribunal consideró a Raquel una cómplice forzada, víctima de esta cruel manipulación. No recibió prisión, pero su culpa sería una cadena invisible de por vida. Recordé cuando era una joven entusiasta, siempre dispuesta a apoyarme en los peores momentos de la empresa. Me había traicionado, sí, pero no por ambición, sino por miedo, y por el amor hacia la niña que creía suya. Unos meses después de la sentencia, decidí llevar a Adrián a visitar a Raquel. Quería saber cómo sobrevivía después de tanto dolor. Cuando llegamos a su pequeño piso, Raquel abrazaba a una niña de grandes ojos, tan grandes como los de Adrián de pequeño, y una sonrisa inocente que me conmovió. Raquel parecía agotada, pero al verme esbozó una débil sonrisa sincera. «La niña no tiene culpa», dijo con voz ronca. «Aunque sea hija de Verónica, la he criado con todo mi amor. No hace falta dar a luz para ser madre». Sus palabras me humedecieron los ojos. Puse mi mano en su hombro. «Te entiendo, Raquel, eres una verdadera madre». Ella levantó la mirada temblorosa. «Aún confías en mí después de todo. Los errores se pueden enmendar», le respondí. «Lo importante es que tuviste el valor de decir la verdad». Vi un destello de alivio en sus ojos cuando Adrián corrió a abrazarla susurrando: «Salvaste a mi abuela, también a papá y a mí». Las palabras de Adrián me dejaron un nudo en la garganta. A sus apenas 10 años, el niño ya comprendía el valor del coraje y del perdón. Ella lo abrazó, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, y en ese instante supo que aún había esperanza para su familia. Decidió apoyar a Raquel en el proceso legal para obtener la custodia de la niña de forma legítima, separándola por completo de Verónica. Era lo menos que podía hacer, no solo para redimirse de sus propias dudas, sino también para darle a Raquel la oportunidad de empezar de nuevo. Ella merecía una vida sin mentiras. Cuando se lo comuniqué, Raquel me apretó la mano con fuerza y con voz temblorosa dijo: «Gracias, señora Maite, jamás olvidaré lo que hizo por mí». Sonreí en silencio, pero en su interior sintió un pequeño alivio, como si una parte de la herida comenzara a cicatrizar. Con el tiempo, su hogar recuperó la calma. Adrián se convirtió en su alegría diaria. Cada mañana corría a su habitación gritando: «Abuela, que tengas un día muy feliz». Su sonrisa era como un rayo de sol que disipaba las sombras que aún quedaban en su corazón. Andrés, su hijo, empezó a aprender sobre el negocio. Se sentaba junto a ella en la oficina, tomaba notas, hacía preguntas. Y poco a poco, Maite vio en él la madurez que siempre había esperado. Andrés recibió muchas invitaciones para colaborar con nuevos socios y ella supo que en poco tiempo estaría listo para dirigir la empresa. Pero más que nada, Maite vio arrepentimiento en sus ojos. Andrés no hablaba mucho, pero cada vez que la miraba, su gesto parecía decir: «Mamá, lo siento». Ella no lo culpaba, aunque el dolor de haber sido puesta en duda por su propio hijo seguía latente como una cicatriz que nunca desaparece. Raquel volvió a trabajar con ella, esta vez como alguien que había recibido una segunda oportunidad. Trabajó con esfuerzo, sin la inseguridad de antes. La pequeña Sofía, hija adoptiva de Raquel, fue aceptada en una escuela privada cercana. Por primera vez Maite la vio sonreír con auténtica alegría, corriendo por el patio con otros niños. En la reunión anual de la empresa, Maite habló con voz clara: «La familia no siempre es la que comparte nuestra sangre, sino quienes se atreven a protegernos en el peligro». Adrián, Raquel y Andrés, en primera fila, le devolvieron sonrisas llenas de orgullo. Esa tarde, en su jardín lleno de rosas, Maite sintió al fin que la paz había regresado. Aunque todo había cambiado y las cicatrices seguían presentes, sabía que había recuperado lo más valioso: el amor y la unión familiar. Sonreí suavemente, sintiendo un calor que se extendía por mi pecho, y me prometí a mí misma que, aunque el camino por delante aún traería desafíos,
Jamás permitiría que esta familia volviera a romperse. Miré por la ventana del salón de mi casa en Bilbao, donde los rosales aún florecían, y respiré el aire fresco del norte. Pensé en las noches de desvelo, en los miedos que casi nos destruyen, y en cómo Adrián, con tan solo 10 años, había demostrado un valor mayor que muchos adultos. Recordé el abrazo de Andrés después de su disculpa, el temblor de su cuerpo, cuando por fin entendió la verdad y la gratitud silenciosa en los ojos de Raquel. La historia que comparto aquí es ficticia, pero nace de ecos reales que he visto en mi entorno. Los nombres, lugares y edades han sido modificados para proteger a quienes podrían reconocerse. No cuento esto para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que quien escuche reflexione, porque detrás de cada puerta cerrada puede haber una madre, una abuela, un asistente leal o un niño valiente enfrentando algo parecido. ¿Cuántas madres callan su dolor por miedo o por amor mal entendido? Me lo pregunto de verdad. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio para mantener una paz aparente o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz y proteger a los tuyos? Quiero conocer tu opinión. Cada experiencia compartida es como una pequeña vela que puede iluminar el sendero de otra persona perdida en la oscuridad. Lo he aprendido. De la forma más dura, el silencio nunca protege, realmente solo retrasa lo inevitable. Ahora, cuando veo a Sofía correr por el jardín junto a Adrián, sus risas llenando la casa, sé que el dolor valió la pena para llegar hasta aquí. Mi marido, desde donde esté, estaría orgulloso de nosotros, de cómo sobrevivimos a la tormenta y de cómo reconstruimos lo que parecía destruido. En la pantalla final de este vídeo te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán y quizá te hagan pensar. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar, por formar parte de esta pequeña comunidad. Que Dios os bendiga siempre. Yo sigo creyendo que el coraje y la verdad nos conducen inevitablemente hacia días mejores.